que va a presentar las novelas Sulfuro y Nación Vacuna, pero sobre todo Sulfuro es la que nos convoca el día de hoy. La firma del libro anterior va a ser en otro lado. Si quien está interesado en ella, vaya saliendo. El diputado Fernández Noroña ya está saliendo también. Entonces, con nuestras disculpas, podemos iniciar esta charla. Y les agradecemos muchísimo la paciencia y la buena voluntad de estar aquí. Lorena, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Lorena Hernández, nuestra querida amiga Lorena Hernández va a estar presentando a Fernanda García Lao. Es un honor también a ti tenerte aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? Qué gusto vernos de nueva cuenta en esta extraordinaria cita anual con autoras, con libros, con editoriales, con amigas y amigos, después de estos duros años de la pandemia. Si bien el año pasado ya estuvimos en este formato presencial, la verdad es que había todavía muchas precauciones, muchas distancias, y ahora sí sentimos por fin que estamos del otro lado, hemos atravesado. Y qué placer, de nueva cuenta, gracias a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y por supuesto a la queridísima Brigada para Leer en Libertad, tener la ocasión de estar en este espacio, en este foro, para presentar a una autora extraordinaria que esta Feria del Libro del Zócalo me ha permitido conocer y que por primera vez presenta algunas de sus obras en esta feria. Se trata de Fernanda García Lao, quien es argentina, como nos adelantaba Oscar, radicada ahora en Barcelona, ya nos contará más. Y les agradeceríamos a los compañeros que están por ahí parados que nos permitieran concentrarnos en esta presentación porque hay mucho ruido por acá. Y bueno, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, ojalá lo puedan compartir para que más gente conozca a esta autora extraordinaria, que vamos a hablar hoy de dos de sus más recientes novelas. Una se llama Nación Vacuna y la otra se llama Sulfuro, ambas editadas en España y en Argentina, y que afortunadamente también ya tenemos en México. Fernanda, bienvenida. Habíamos pensado si inicias a lo mejor leyendo un texto breve. ¿Sí? Hola. Buenas tardes. Es un poco complicado arrancar una lectura con gente hablando. Sí, perdón. Les agradeceríamos a quienes nos acompañan guardar silencio. Y bueno, les quiero comentar un poco sobre la semblanza de Fernanda para que la conozcan más. Ella nació en Mendoza, en Argentina, y durante un periodo de su infancia, primera juventud, entre el 76 y el 93, vivió en España. Es narradora, dramaturga y poeta. Ha publicado las novelas Muerta de hambre, que ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes en Argentina, La perfecta otra cosa, también La piel dura, Vagabundas, Fuera de la jaula y, como decíamos, Nación Vacuna. Así también los libros de cuentos Cómo usar un cuchillo y El tormento más puro. También ha escrito poesía con títulos como Carnívora, Dolorosa y Autobiografía con objetos, y en coautoría con Guillermo Sacamano ha publicado la novela erótica Amor invertido y el libro de relatos Los que vienen de noche. Sus textos han sido traducidos al francés, al portugués, al inglés, al sueco y al griego. Además, ella pues ha colaborado en distintas publicaciones literarias y también coordina talleres de lectura y de escritura. Y bueno, pues ahora que ya estamos más calmados en este espacio,
son las pasiones que levanta una feria del libro entre tantos autores y autoras y sus seguidores que quieren una firma. Bueno, pues, ¿te parece bien si nos regalas un texto de Sulfuro? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a quien se ha quedado. La literatura y la poesía y la narrativa también es política, pero no es tan coyuntural. La literatura tiene esa capacidad de aniquilar el instante, instalando uno nuevo. Y es lo que yo hice con Sulfuro, que tan amablemente leyó Lorena Hernández. Voy a arrancar leyendo no el principio de la novela, sino una página que, sin saber, elegimos las dos a la vez. Es una novela escrita en segunda persona y cada capítulo está antecedido por los personajes que van a trabajar en ella. A tu casa, la placa de la puerta era enorme, el sol iluminaba la palabra. Igual no había amigas que invitar. Para los trabajos prácticos ibas a la casa de las demás. Jugaban a restregarse en cuanto terminaban las tareas. Decían que practicaban para la vida adulta. Sentías terror, un poco de curiosidad. A tomar la leche te parecía una frase cifrada, un modo de burlarse entre procaz y perverso de tu ignorancia. Encima todas con madre, menos vos. Nadie sabía que tu mamá había muerto. El proctólogo no pisó el colegio para avisar del fallecimiento y tu cara no cambió. Ya eras melancólica de antes. Cuando terminó la secundaria, las compañeras supieron cómo seguir. Se lanzaron a los brazos de novios que ya tenían dispuestos, chicos bien de colegio privado, altos y vacíos como nubes preciosas. El pánico te sostuvo en casa, el encierro es tentador. Se puede sentir el cuchilleo de las cosas respirando a tu compás. El silencio no existe. Siempre hay un pitido, un susurro, una señal. Los dedos tuyos en la cortina del primer piso y tu papá abajo revisando negruras, hundiéndose en las paredes rectales de hombres abiertos. En la escalera podías sentir los perfumes, lavanda, gel, tabaco. Las cenizas de tu mamá estaban en el aparador, atrás de las copas, en una urna con forma de nido. Su vocecita, a veces la destapabas y te parecía escucharla, volátil pero graciosa, mencionando tal o cual trastorno de sus vecinos de inframundo. Tu mamá en ese nido mortal era exquisita, casi podías sentir que crecía con la tapa puesta. De noche, mínimos espasmos parecían sugerir que saldría viva de aquel encierro, convertida en ave, en angelito de yeso. Orabas para que sucediera, pero es sabido, Dios es sordo. Muchas gracias, Fernanda. Sulfuro es la historia de una mujer en diferentes etapas de su vida. Primero esta adolescente que nos presentabas, y es una mujer sola, es una mujer triste, es una mujer con una capacidad escasa para relacionarse con los otros y las otras, sobre todo con quienes están vivos. Y a nosotras como mexicanas y como mexicanos nos resulta muy familiar esta posibilidad de hablar con los muertos. Ya viene, por cierto, el Día de Muertos el 2 de noviembre, y entonces esta es una novela que, entre otras singularidades, tiene justamente el que los personajes que están vivos no tienen nombre, sino que tienen profesión o nos sirven para lo que se dedican, y los únicos personajes que tienen nombre son los que están muertos. Esta mujer es también una mujer que siempre huye y que para huir se va a las carreteras y a la autopista. En lo que yo coincido con ello, yo hacía eso cuando era adolescente, tomar como la carretera como una sensación de que en la carretera podías hallar una paz o una tranquilidad que la ciudad no te ofrecía. Y es una mujer permanentemente vinculada con la tristeza, que tiene muy pocos momentos que recuerda muy pocos momentos de dicha,
y que esos momentos de dicha están asociados casi exclusivamente a su madre. Creo que también es una novela sobre, a lo mejor, el amor materno. Y me parece también una novela feminista, porque tú hablas en alguna entrevista que leí sobre cómo hay tantas mujeres que no tienen o no tenemos voz. Y esta mujer es una de ellas, es una mujer que siempre prefiere quedarse callada, que deja que la humillen, que deja que casi le pasen por encima. Es una mujer también que tiene una forma que no encuentra cómo relacionarse con los hombres vivos, ni con su padre primero, ni con los esposos después. Entonces, ¿cómo surge este personaje que además, estando viva, no tiene nombre? Yo le puse ella. ¿Cómo surge este personaje y qué tantas mujeres crees que en nuestro mundo actual avistan en esta condición terrible de ser solo cuerpos y carecer de una voz? Bueno, muchas preguntas en una. Por un lado, la protagonista es triste, pero la novela es veloz, ¿no? Hay como una temperatura o una velocidad que no coincide con el contenido, que es una cosa que a mí me gusta trabajar cuando tengo un material como excesivamente caliente, enfrío con la estructura. Pero esta protagonista nació porque yo viví durante 20 años a 2 cuadras de un cementerio, y ese cementerio para mí era parte natural del barrio, lo cruzaba para ir a comprar y volvía. Y en alguna ocasión en la que yo me sentí mal, porque la vida golpea y las heridas están, digamos, también son motor para la escritura, encontré como en el cementerio un lugar perfecto para disimular la tristeza, porque me paraba en una tumba de un desconocido y tenía el permiso de llorar. Y me fui haciendo amiga de esas tumbas en las que yo me paraba, contemplando el relato que se escribe en cada una de ellas, ¿no? El relato de sus deudos, el nombre, el apellido, había casi como si fuera un pequeño currículum o una línea de vida muy clara. Y yo me había mudado a ese barrio, un barrio muy parecido al de la novela. No conocía a mis vecinos vivos, pero sí me familiaricé con los muertos. Y he tenido un vínculo extraño porque yo nací en Argentina, mis padres se exiliaron a España, y entonces mis muertos siempre estuvieron lejos, ¿no? Uno dice que cuando se cambia de un lugar se hace de ese lugar. ¿Estaba en Argentina o en España? No, en Argentina. Pero mi padre murió en España, por ejemplo, y nunca hubo visita. Yo creo que cambié mis muertos por los otros, por los muertos ajenos, y me los adueñé para escribir esta novela. Y pensé una protagonista que no estuviera empoderada, que no fuera una feminista, sino que fuera una mujer criada por una madre católica que ha muerto, que la ha dejado sola, con el recuerdo de vidas de santos, y que construye una especie de relato entre la cordura y la locura, donde las apariciones de la Virgen son sustituidas por apariciones espectrales de gente que no conoce y que de a poco se va articulando como en familia. Y luego pensé, ¿cómo escribo esta historia? No quería recurrir a la primera persona. La primera persona está muy de moda últimamente. Está últimamente como demasiado, ¿no? Sí, entonces pensé que como ella no tenía voz y no tenía nombre porque está viva, la iba a escribir en segunda persona. Entonces es el relato de alguien que ve a otro ser vivir. Y yo vengo del teatro. ¿Eso quiere decir que ella no lo está narrando? No se sabe quién está narrando, ¿no? Hay un recurso que tiene que ver con lo teatral, que la novela arranca diciendo: estás en la casa de las 2 piletas sucias como inodoros públicos. Y uno se pregunta, ¿quién dice eso, no? ¿Puede ser ella misma narrándose, un poco ausente de sí, como con una conciencia duplicada? ¿Puede ser esta voz como superior de alguien que te ve hacia dónde vas, qué es lo que haces, como si fuera un gran voyeur?
un mirón, pero también puede ser la dirección de la autora, que le dice a su personaje dónde está, qué le está pasando y cómo tendría que reaccionar. Y la personaje hace lo que puede. Sí, esa personaje que hace lo que puede cuando en la primera parte, que es adolescente y está muy apegada a su madre, porque ya les decía que en mi lectura yo encuentro que los hombres vivos de esta novela todos son terribles, los dos esposos de ella, violentadores, agresores desde diferentes lugares, violadores desde diferentes lugares que abusan de ella todo el tiempo, y el padre es un perfecto, no sé, un hombre ¿Idiota? sin emoción, que nunca es capaz de contener a su hija cuando se queda huérfana. Y esta madre, que a pesar de ser una católica devota, es una aspirante a suicida, que siempre se está queriendo suicidar y no lo logra. Esa madre a la que ella después está permanentemente persiguiendo. Entonces, todas estas voces que luego ella encuentra, que le parece más fácil relacionarse con estos personajes muertos, una se pregunta si son producto de su mente, de la locura. Hoy justamente que se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, tema que se ha puesto afortunadamente muy en boga después de la pandemia, pero que es uno de los muchos temas tabús que se abordan aquí como o sea, no de pasada, quiero decir, que no haces drama con eso, pero que están aquí porque esta novela habla del suicidio de una católica, del aborto de otra católica que es la hija de los abortos, y también de este tema de relacionarse con los muertos. Y a pesar de que son tan católicas, ver a Dios, que siempre me ha parecido muy atractivo, porque yo, sin haber tenido una formación católica, nunca he entendido por qué se necesita llegar a Dios a través de los santos, esta devoción que la madre tiene por los santos y que le hereda, y cómo justamente cuando hablas de la estructura es fascinante. Ustedes tienen que leer esta novela. Miren, yo siempre subrayo. Te quiero hacer un paréntesis, porque se me van ocurriendo cosas a medida que vas hablando. En relación a la locura y a la cordura, yo creo que ser escritora es ser una loca organizada, digamos, ¿no? Como que, a ver, no. Guardemos esa frase, no nos la roben en el Twitter. Ser escritor es ser una loca organizada. Claro, es decir, yo, digamos, he encontrado algún mecanismo que me permite entrar y salir de mi propia locura, porque la locura en sí es no poder salir de ella, ¿no? Y yo tengo de alguna manera como facilidad para conectar con mi inconsciente, y en la primera infancia no sé si era una virtud. Lo padecía un poco porque tengo unos sueños muy profusos y muy construidos, casi como relatos. Y entonces tomé como costumbre anotar y escribir un poco de esa manera, como alocadamente, como sin pensar en la estructura primero, sino como arrastrada por un fraseo como inaugurador, que a mí misma me sorprende. Yo digo, ¿quiénes son? Que parece que te jala, ¿no? Así como que te lleva. Claro, yo empecé esta narración y yo puse los nombres al principio de cada capítulo, no por hacerme la lista, sino porque dije, quiero ver quién labura en esta escena y cuánto tiempo puede pasar sin que vuelva a ingresar ese personaje. Y luego me pareció súper interesante dejar como a la vista como esas anotaciones, porque me encanta que se sepa que es una ficción, ¿no? Que es una ficción y que es una construcción, que es casi como un juguete de lenguaje y como un juguete con el que yo me entretengo también mientras el mundo estaba encerrado. Porque yo estuve corrigiendo Sulfuro en el 2020, ya me pasó una cosa rarísima. Yo ya tenía lista la novela para enviársela a mis editores, tanto de Argentina como de España, y como se atrasó el asunto, me puse a corregir, ¿no? Que es como un vicio de todas las escritoras y escritores, decir, bueno, voy a intervenir. Del cual hay que a veces que salvarles, ¿no? Claro, entonces me puse a escribir, corregí, bla, 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 terminé, me pareció bien, digamos, pasaron unos meses y cuando me piden la novela, hago una relectura y descubro que había
un personaje que no recordaba haber escrito, que era la abuela, que no aparece. O sea, era como una saga de suicidas. Me parecía como gracioso también, ¿no? Como que algunos heredan un terrenito, otros heredan deudas, y ella heredaba como esta calidad suicida. ¿Quién hereda odios? Sí, obvio. Y entonces dije, ¿pero qué hace la abuela acá? Como tuve que poner abuela como en el buscador, claro, para decir, la tengo que eliminar del relato porque era excesivamente redundante. Pero lo que más me llamó la atención es no recordar haberla incluido. Entonces hay algo para mí súper interesante, que es cuando a uno le preguntan por qué escribe, y que tiene que ver con salirse un poco de sí mismo, de sí misma, con inquietarse frente al propio misterio, ¿no? Cada uno de nosotros es un yo que oculta cuántos otros yo, ¿no? Y hay un yo medio de sótano. Y yo tenía ganas de indagar también a mis propios muertos, sin hablar en primera persona, apelando a la imaginación y a mis propios miedos. Yo estaba en una casa muy parecida a la de la novela y, por ejemplo, me acuerdo un día que corregía una página en la que empezaba a llover y se puso a llover. Y en ese momento yo me sentí duplicada y no sabía quién era la escrita y quién era la escritora. Y esos instantes como de epifanía son los que yo busco con la escritura. No busco contar una historia que ya hayan leído o que yo ya haya podido escribir. Cada libro es como una operación de novedad para mí, como de sorpresa. Por eso estos dos libros que están acá no se parecen en nada. Y en este otro, por ejemplo, en Nación Vacuna, quien narra es un hombre. Y yo dije, yo soy mujer, sí, soy feminista, sí, pero yo también quiero ser un hombre, si me da ganas. Y también es como un capricho de ponerme en la conciencia del otro, del que se supone que es mi antagonista, y ser yo ese, y pensar cómo desea un hombre, cómo piensa, cómo construye. Y es un hombre que es un perdedor, no es un macho alfa. Es un hombre que es un funcionario, es decir, que es alguien funcional, que no es libre, que detesta su trabajo, que no ama más que a su mascota y que es llamado para un proyecto del que desconoce el objetivo y tiene que seleccionar mujeres aptas para salvar de una peste a toda una generación. Esto lo escribí antes de la pandemia, entonces la vacuna, cuando yo la escribí, era polisémica, porque por un lado soy argentina, entonces es una nación vacuna porque está llena de vacas, y por otro lado se inocula a estas mujeres para que hagan un servicio patriótico con una vacuna. Y no pude viajar porque se declaró la pandemia. En internet dice que tú, como ya sabes, esta cosa que las escritoras que te adelantaste a la realidad. Que a veces pensé que ibas a decir que yo había tenido la culpa. No, que lo previste casi como una divina. Yo creo que la imaginación sabe más, que sabemos más de lo que tenemos noción, ¿no? Yo como ciudadana soy igual de tarada que cualquiera, o sea, y no tengo visiones, o si las tengo no les doy valor. Pero en la escritura sí, ¿no? En la escritura pareciera que es donde yo me vuelvo más inteligente por un instante, ¿no? Sería como mi momento de revelación, y luego vuelvo al llano y no entiendo un carajo de mi vida y no sé muy bien qué hago. Pero hay algo del permiso también de la escritura de organizar un mundo que es hermoso, porque el mundo está muy desorganizado. Y entonces es una especie de venganza contra las condiciones en las que vivimos. Entonces, el permiso de la imaginación combinado con la propia biografía, de repente explota o estalla de sentidos
Y luego a veces, sí, uno a veces escribe después de que haya acontecido algo y a veces uno se adelanta, pero no tiene más valor una cosa que la otra. Bueno, agradecemos ahora a quien nos acompaña colaborando para que las personas que saben lengua de señas mexicanas también nos puedan oír, también nos puedan leer. Muchas gracias a quienes nos ven en las redes sociales. Gracias por esta colaboración que es muy importante para llegar siempre a un número mayor de lectoras y de lectores. Y yo no he terminado Nación Vacuna. Voy a leer un poquito. Sí. Dale. Pero me llama la atención que, entre otras cosas, este pobre perdedor es vegetariano en Argentina y su padre vende carne. Bueno, yo cuando volví de España para Argentina, yo era vegetariana, también porque la carne española es bastante mala, hay que decirlo. Entonces no me costó mucho. Pero me invitaban a asados todo el tiempo y yo era vegetariana y contestadora y mala. Entonces me decían, vos no hablas, vos ladrás, porque yo venía de España, ahora ya me calmé, como verán. Pero sí, no estaba contemplado ser vegetariano, era casi como un pecado capital. Debe ser en Argentina. Y para mí es una pregunta todo el tiempo, es una pregunta fuerte. Y yo he concluido que puedo comer aquello que pueda matar. Digo, ¿Con tus armas, con tus manos? Claro, yo digo, si cada uno de los que está acá tuviera que matar a su puerco, no suena muy elegante, o a la vaca o al pollo, yo pescado me siento cómoda. O sea, podría ser pescadora. Este hombre ni siquiera. Y es hijo de carnicero. El primer capítulo se llama Inmunizar y dice así: la carnicería de papá se vaciaba de noche. Durante el día distintos tipos de carne se exponían en el mostrador. Lomo, cuadril, carnaza, una multitud cortada y desplegada con prolijidad. La muerte se balanceaba como un gato en una soga, chorreando de sangre que había que limpiar, lavandina contra el olor viciado que persiste, que interfiere en la respiración y atraviesa las duras vías de mi sistema, poner distancia como si fuera una pared. Durante años fui el encargado de afilar los cuchillos antes del alba. A cambio, papá pagaba mis cursitos de administración. El primer pájaro anunciaba la tarea delantal y chaira. De a uno iban pasando los cuchillos, el de corte, el de depostar, los de pollo, el que pela cerdos. Una hilera de locura de mango higiénico ordenada por tamaño. Después acomodar el perejil falso, igual que yo. El perejil natural no sirve, se frunce rápido, acusa la putrefacción. Medias reses nauseabundas, la costra violácea en el cuello del proveedor. Ese olor sanguinolento persiste la jornada completa. Agarraba mis apuntes y salía al mundo antes de las 8, pero iba con la faena macabra a todos lados. Cada número me sugería una muerte. Afortunadamente obtuve mi título y no tuve que volver. Un terciario es experto en nada, un coleccionista de señales. El administrativo es de lo peor. Somos gente insulsa. Ahora que soy funcionario, la mano derecha me duele de manipular conciencias y papeles. Después de completar 1000 formularios, no se siente. Pienso en mi extremidad superior como un pedazo de músculo que cuelga. Es la repetición la que me pone en este estado de indiferencia. La jornada de ayer, por ejemplo, un desfile de brazos desnudos, me ubiqué junto al enfermero. Yo hacía las preguntas, él buscaba la vena, el olor. El miedo es agrio. Coinciden el personaje de Nación Vacuna y ella acá. Sí, es fantástica, es una narradora fantástica. En este tema del olor, en Sulfuro, una de las líneas conductoras es oler y cómo ella se da cuenta de que el cementerio está ahí cuando se cambia a la casa del segundo marido. Por el primer encuentro con los muertos es el olor del cementerio, pero acá es el olor como disgustante de la carne, ¿no? Como el asco por la carne. ¿Por qué este tema del olor?
Yo soy una escritora de la carne. ¿Por qué digo esto? Porque para mí el cuerpo es fundamental en el relato. Hay muchos escritores que son muy mentales y está buenísimo, a mí me encanta la diversidad, pero yo vengo del teatro y entonces... ¿Fuiste actriz? Sí. No sé si me curé igual. Eres actriz. No trabajo más como actriz, solamente cuando escribo me creo mis personajes y asocio con mi cuerpo. Pero hay algo fundamental que se aprende en el escenario, ¿no? Que es que el discurso atraviesa un cuerpo y ese cuerpo está en un espacio, tiene una trayectoria, huele, toca, siente, ¿no? Y entonces las ideas se me hacen muy táctiles. Yo necesito pasar como las ideas al cuerpo para entender. Yo leo lo que escribo en voz alta también para que suene, porque escribir también es armar una melodía, ¿no? Y hay un ritmo y hay frases como que se pelean entre sí, que discuten. Pero hay siempre como una indagación sensorial muy fuerte. Entonces pienso que últimamente el único sentido que utilizamos es el de la vista, ¿no? Sobre todo porque estamos siendo todo el tiempo llamados por imágenes. Bombardeadas, sí. Por imágenes que ni siquiera existen, porque son planas, porque nos llegan por dispositivos electrónicos. Nuestra realidad sigue siendo tridimensional y no le damos demasiada importancia. Hay algo del orden del deseo también que se pierde. Somos como cuerpos solos, ¿no? Muy individualizados. También el amor ha recurrido a la tecnología, ¿no? Hay un montón de plataformas para conseguir amante o... No sirven. O marida o esposo. No sirven. Pero que es como un catálogo también, eso es el capitalismo, ¿no? Es convertir el cuerpo en un objeto que se vende, en un objeto que se muestra, en un objeto hueco. Y a mí me gusta pensar el cuerpo como un manojo de ideas también. El mundo no existe sin cuerpos, si no podemos registrarlo. Y no es solo con la mirada, ¿no? A mí me parece que los textos que más me interesan son aquellos que logran construir como primero, personajes contradictorios, que no sean coherentes, porque nosotros no somos coherentes, o al menos yo. Y creo que es interesante, como, bueno, en Sulfuro fui llevada por la nariz, pero también eso tuvo que ver con algo que me ocurrió, y es que se mudó una persona o una familia enfrente de mi casa nueva, y la mujer vino a tocar a mi puerta para preguntar si ese olor era normal. Y yo le dije, ¿qué olor? Mi casa huele a flores. Pero yo entendí inmediatamente que se refería al cementerio. O yo pensé, porque yo estaba con esta novela, entonces todo me hacía sentido. Y dije, buenísimo. ¿Va a existir ese olor? ¿Qué huele un cementerio? Para mí, no sé, no creo que todos los cementerios huelan igual. Ese que te... Yo creo que para algunas personas el cementerio es una zona prohibida. Me encanta estar en México porque me siento como en casa, en el sentido de que, bueno, hoy me fui a comprar como papel picado y catrinas y todo, ¿no? Como me encanta el arte que tiene que ver con la muerte. Me parece que no hay arte y que no hay vida sin muerte. Y me pareció como interesante también que ella deseara a un personaje que está muerto. Y eso también apareció a partir de... Que decimos que ella, volviendo a hablar de la personaje de Sulfuro, nunca tiene emoción o deseo con ningún hombre vivo. Y el único hombre que la provoca es uno de los muertos que se le acerca, que en la medida en que ella se va relacionando más con los habitantes del cementerio, pues un poco la empiezan a acosar también con sus problemas, ¿no? Para que les ayude. Y ahí un poco hay una línea con el personaje de Nación Vacuna, que los dos son
están como muy anhelantes de un amor que nadie les da. Ella no encuentra el amor en estos dos esposos y él tiene una novia que prefiere al hermano exitoso y están como siempre suplicando por amor, ¿no? Sí, yo creo que esa es la parte más realista, ¿no? No creo que haya mucha gente enamorada. Y veo muchas parejas que son un fracaso absoluto. Bueno, no quería deprimir Únete a nadie. a los optimistas. Tal vez acá están las excepciones. Sí, aquí toda la gente se por quiere y supuesto. es muy feliz. Obvio. Yo creo que estamos en un siglo solitario, absolutamente solitario, y yo soy fanática de la soledad. Yo la paso muy bien sola, porque, porque soy muy creativa con el silencio, y porque creo que sin silencio no se puede escribir. No soy una escritora de bares. Porque, Ni de cafés. Ni de café, ni ando haciéndome la escritora por el mundo, digamos. Escribo sola y en estado, digamos. Yo no escribo todos los días. ¿Viste esta gente que es como funcionaria de sí misma? De 8 a 12. Que dice, bueno, me siento a las 8, luego paro a las 3 para comer. Yo digo, ¿qué escribe? Como que llenan... No tiene sentido. Yo no escribo a diario. Hay momentos en los que estoy como tan racional que solamente puedo corregir, que es el momento en el que el autor se convierte como en un ave, ¿no? Que sobrevuela aquel terreno construido y se pregunta qué falta, qué sobra, quiénes son estos, quién me falta, qué palabras ya utilicé. Y no contesté nada de lo que me preguntaste, que ya no No importa, tú habla de lo que tú quieras. Bueno, les quería comentar que Pedro Páramo fue una lectura fundamental. Claro, por supuesto. Y que no hay tantos libros en la literatura latinoamericana. Bueno, Carlos Fuentes tiene una novela en segunda persona, que es Aura, que también es interesante. Y hay una novela francesa que se llama La modificación, de Michel Butor, que también fue como parte de la familia, ¿no? A veces uno cuando se pone a escribir busca con quién dialogar, también para pervertir aquello, ¿no? Ese diálogo, para decir, no, esto no, yo voy a hacer otra cosa. Pero está bueno estar avisada, porque si no, uno se creería que inventa la pólvora cada vez y no, la pólvora ya está inventada. Pero tú la usas muy bien. ¿La pólvora? Sí, aunque ya está inventada, porque lo fascinante de encontrarse, en mi caso, con una nueva autora, y les agradecería, no sé, acá se oye mucho ruido, perdón, es que se me mete el ruido de las voces de por acá, que es que la usas muy bien, porque el tema no es que la pólvora ya esté, sino que va a ser uno con ella. Sí. Y en esta novela, en Sulfuro, además del personaje que a mí me resulta... fascinante en el sentido de que es una mujer sin voz, y yo, como buena feminista, también estoy esperando que en algún momento va a reaccionar y va a patear a alguien, ¿no? Pues ella siempre está como soñando con patear y tal, y no se atreve. Pero bueno, el personaje va por otro lado. Pero en esta relación que tiene con los muertos, que sí, aquí en México se puede entender muy bien. Hay una cosa de que falta, y es el humor. O sea, los dos textos, si uno cuenta de que van, eso es tremendo. Y sin embargo, siempre hay alguna hilacha de humor. Bueno, a mí lo que no negro. me parece risible es cómo los hijos no natos de ella se convierten en un, ¿qué es? Como unas naranjas plantitas, pequeñas. sí, son quinotos. Bueno, acá no se llama No sé así. cómo se traduce esa planta en el resto de América. Pero decía que eran como naranjas agrias. Sí, son como naranjitas enanas, sería. Y son plantas bonsai, en realidad, los quinotos. Ella tiene 2 abortos y decide plantarlos en sendas macetas. ¿Puedo leer una parte de esa para alegrarles la tarde? Que además aquí en México ahora, bueno, pues estamos hace muchos años en ese debate que no se ha aprobado el aborto a nivel nacional. En la Ciudad de México sí hay aborto legal y en algunas otras entidades, pero no es un derecho aún conquistado a nivel nacional. Bueno, otra cosa interesante, tal vez,
mientras no se demuestre lo contrario, es la estructura, ¿no? Llena La estructura es fascinante. de elipsis. Entonces, no es una historia lineal que arranque por el principio, avance. Y de Todo el pronto hay tiempo- un par de narradores que se meten ahí, ¿no? Que es alguien más. ¿Sí? Sí. Ah, yo- mira, no me di cuenta. Bueno, Según yo, ¿eh? Cada quien también lee o escucha lo que alcanza o lo que puede. No, a mí me parece que que cuantas más lecturas provoque un libro, mejor. Si hay solamente una posibilidad de lectura, me aburriría incluso escribirla. Bueno, esta parte se llama Tus abortos. Y dice así: no trajiste muchas cosas, apenas unos canastos con ropa, las revistas de Santos y los plantines de Quinoto. La primera noche esperaste a que el escribano se durmiera, revisaste el sueño de los chicos. Querías estar sola para trasplantar a los tuyos. La noche no se quedaba quieta y te pareció que las raíces se alargaban solas hacia la tierra como llamadas por un influjo poderoso. La oscuridad se alimenta de sí misma, pero no basta. Los pusiste en el rincón más brillante donde el sol se demora al mediodía, dejando unos centímetros entre ambos para que tuvieran espacio personal. No es bueno que un aborto se confunda con el otro. Cantaste un salmo y luego besaste sus hojas lúcidas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El escote del camisón se te mojó al usar la regadera. Así de húmeda soñaste con tu mamá. Las mamás. La mamá de ella es una mamá a la que siempre quiere volver y en la novela la está buscando siempre. Y la mamá recuérdame cómo se llama el de Nación Vacuna. De Jacinto es lo Cifuentes. contrario, es una psicóloga, psiquiatra que lo abandona y que no le hace el menor caso. Y uno sentiría con el personaje, yo la llamé ella, en Sulfuro, que podría ser una gran madre porque tiene esta obsesión por los hijos no nacidos. Sin embargo, a los hijastros no los cuida tan bien. Ella, a ver, para poner en autos, se casa primero con un concejal con el que fracasa, porque el concejal solo la necesita para que se quede embarazada y ella tiene un aborto que va a sembrar en una maceta. Que le provoca a él, ¿no? Acto seguido tiene una discusión un tiempo después y pierde su otro embarazo. Entonces tiene 2 abortos y se casa con un escribano que tiene 2 hijos que no son propios. Y yo creo que a ella no le interesan para nada los hijos. Y me parecía interesante escribir una novela donde una mujer no se dedicara a maternar, porque para eso ya tenemos la vida. Y me gustaba imaginar a una mujer que quisiera ser ella, pero no le sale. Se le dificulta. No le sale y no le sale ni hacia atrás ni hacia el futuro, digamos. Es una mujer como que va urgida por la tragedia y va derecha, ¿no? Como las tragedias, su característica, es que son inevitables. Pero por otro lado yo pensaba, ¿cómo hago para escribir esta novela y que sea como una lectura acelerada, que te quite un poco el aliento, que te haga pasarlo mal, pero a la vez que te provoque risa, ¿no? Por este fracaso. Fracasar es muy cómico, digamos. La comicidad siempre depende de un fracaso, ¿no? Desde el gag más simple hay que caerse y lastimarse, hasta hacer coincidir cosas que no habían estado juntas antes. Y en Nación Vacuna hay un exceso de Estado, ¿no? Ahí está presente un Estado totalitario, pareciéramos sentir a momentos que es una dictadura, que de una forma absoluta mueve como hilos a todos los personajes que pareciera que no tienen opción de escapar, ¿no? Estas mujeres que van a convertirse en las madres de la patria porque van a probar la vacuna y una piensa desde el principio, esto quizá no va a acabar bien. Esa sensación de ese exceso de Estado, ¿cómo la vives? Yo, a ver, mi familia se exilió en la dictadura argentina
y entonces imaginé una dictadura civil. Y es un trío también. Siempre me gusta como burlarme de la medicina, porque me parece que la medicina es una de las ciencias más perversas, en las que es el médico el dueño de tu cuerpo, el que sabe, el saber está en el otro. Y los que más sabemos somos cada uno de nosotros, ¿no? Qué es lo que nos pasa, pero tenemos que ir a una autoridad para que nos lo confirme. Entonces, en esta dictadura civil hay un ingeniero, antes de que llegara Macri, yo te digo que tengo la culpa de varias cosas, hay un ingeniero, un ginecólogo y un comisario, digamos que son las tres fuerzas masculinas por excelencia, ¿no? Y la pregunta que yo me hice es, ¿qué hubiera pasado si Argentina ganaba la guerra de Malvinas? Y entonces tenía que recurrir a la mentira. Porque si algo sabemos todos en Latinoamérica es que la información nunca es verdadera y que estamos rodeados de versiones y depende de quién diga qué para construir un mundo, y ese mundo, digamos, el discurso pareciera que construye realidad. Y entonces me aventuré a esto porque yo, cuando fue la guerra de Malvinas, yo vivía allá en España, pero además estaba estudiando en Francia, entonces la vi en la tele lejos. Y en un diario en otro idioma. Y yo pensé que era falso, me pareció que era excesivo, incluso para ser argentino. Y entonces me pareció que además como mujer, que las guerras me resultan infames pero también ajenas, me empecé a preguntar por esos cuerpos. Hubo unas colectas en Argentina para llevar a los soldados algo de plata, de comida, de mantas que nunca llegaron a destino. Había señoras que tenían oro, que donaban sus medallas, y los chicos se murieron en la guerra muertos de frío, y los que volvieron del frente se suicidaron. Hubo más muertos después que durante la guerra. Y esto es también porque se perdió y nadie quiere saber nada con los perdedores, ¿no? Entonces, cuando yo regresé a Argentina, me encontré a muchos héroes de Malvinas pidiendo en los autobuses, en el metro, eran como pordioseros, nadie los miraba de frente, era como perder un mundial. Nadie quiere saber eso, ¿no? Y Argentina era la potencia que no fue, siempre parece que está por ser. Y yo creo que en ese margen, ¿no? Había mucho para explorar. Es una novela para mí súper histórica, aunque todo lo que cuento es mentira, pero podría haber acontecido perfectamente. Entonces, él trabaja para un proyecto, que es el proyecto Vacuna. Muy secreto, digo, nunca sabemos qué es lo que se cocina en el poder, ¿no? Vemos algunas esquirlas y siempre un poco tarde. Es como difícil decodificar, ¿no? Y por otro lado vemos como siempre la punta del iceberg. A él no le comentan nada, pero él es víctima de una mentira y luego inventan otra mentira para engañar al Estado. Y a mí esa parte me dio mucha felicidad, porque hay algo que también pasa, y es que uno escribe como piensa. Y yo soy bastante anarquista, entonces me gusta discutirle al poder desde la pobreza de la literatura, porque la literatura no cambia el mundo, pero la literatura habla directamente a algunas cabezas que quieren escuchar, y esas son las que me importan. Ella, la personaje de Sulfuro, también es una anarca, quizás sin decidirlo, ¿no? Porque va en contra de todas las convenciones. Sí, es una desobediente. Se va topando con la realidad y golpeando, pero incluso cuando ella decide que este mundo onírico o
no sabemos si enfermo o real o hiperrealista de los muertos, es su mundo. Y una, quizá añorando un final de Hollywood, diría, por favor, opta por la vida, ¿no? Y ella va ahí cada vez más acercándose a esa sensación de los... Me gusta el concepto de fantasma porque pienso en Ghostbusters, ¿no? No, lo que pasa es que sí, me parece que los muertos y los fantasmas habitan mundos poéticos diferentes. Okay. Pero en realidad igual escribir es convocar fantasmas. Otra frase de Twitter, pero se la atribuyen a Fernanda. Escribir es convocar fantasmas. Bien, no se la roben, ¿eh? Ya se me había olvidado. No se la roben. Bueno, no sé qué iba a decir, así que chao. Bueno, hay preguntas, quejas, comentarios. ¿Cuánto tiempo nos queda si alguien nos dice para saber? No vemos nada, pero igual nadie a mí nos me echa. encanta subrayar y te voy a decir que yo creo que tu libro es de los que va a tener de los récords de más, porque luego le pongo como señales de que lo subrayado es muy importante. A ver. Y son como líneas a lo mejor de un poema, ¿no? Sí. Ahí estaban la tímida y la mala, más viejas, espiándote. Les sonreíste para lastimarlas, aunque no fueras feliz. Ellas no lo sabían. La personaje también, salvo su madre, se lleva muy mal con las mujeres. Se lleva mal con todo el mundo, digamos. Es muy generosa en su... en su incapacidad. En su llevarse mal. Me gusta que no se salve nadie igual. No me gustan los personajes buenos o malos. O sea, no iría esto a una película de Hollywood. No me interesa Hollywood. Qué bueno, está muy cerca de acá de nosotros. Sí. Lo hemos visto demasiado. No, o sea, y tampoco sé escribir como para Hollywood, digamos. Rasgaba cada célula, mordía el interior de tu núcleo, salía por la boca, se hacía mundo, eras su Atlántico, su mar, ¿no? Claro que el mío es Pacífico. Suena bien. Pero... ¿Cómo muchos narradoras no son también poetas? Les dices, ¿escribes poesía? Y ¡no! Y muchos poetas no, y se nota, no son narradores y te dicen, yo no escribo narración. ¿Y tú cómo logras esto también viniendo del teatro? Yo escribo poesía también y mi poesía es muy narrativa. Y mi narrativa es muy poética, digamos, que soy una pesada. O sea, pero me gusta trabajar en la dicotomía, será porque soy doble, duplicada. Ningún actor puede trabajar si no tiene como mínimo otra personalidad. Eso. Escribo poesía. Me aburre muchísimo leer narraciones donde la gente entra y sale, se saca la ropa, suspira, se dirige hacia su casa. Yo elimino todas esas cosas que no le interesan a nadie y me quedo con el núcleo puro y con el núcleo desnudo. Me gusta el striptease de la palabra. Otra frase que no sé si suscribiría mañana, bien, pero hoy la pueden tuitear atribuyéndosela a nuestra autora. Bueno, ¿ya estamos o no? Se acabó. Al fin sola vos, tu galaxia separada del resto, respira distinto. Pues se nos acabó el tiempo. Qué placer, qué goce, Fernanda García Lao. Por favor, busquen sus libros que ya están llegando a México. Aquí hay algunos, hay muy pocos poquitos ejemplares y son caros. Les aviso con tiempo. Bueno, porque vienen no de tengo España. La culpa. Gracias por quedarse. Yo tengo una patria que es Argentina, una matria que es España porque mi madre era española y un amante que es México. Gracias por quedarse a escuchar. Te pueden seguir en Instagram, ¿verdad? Estoy en Instagram, en Facebook y en ninguna parte. Gracias, de verdad. No se la pierdan porque es una autora fantástica. Gracias a esta feria por traerla a México. Gracias a vos, gracias a la brigada, gracias a Paco. Gracias a Oscar de Pablo que ha estado ahí al pie del cañón. Y no sé si hay algo más ahora o ya... hay algo más, así que ni se muevan de sus asientos.